En el corazón de Moscú, a la sombra del Kremlin, la amenaza era tan grande que Putin se vio obligado a evacuar a sus propias hijas a refugios subterráneos en cuestión de segundos. Pero, ¿qué fue lo que, justo en el corazón de Moscú, lo aterrorizó tanto? El perímetro del Kremlin, los complejos de viviendas militares, los cuarteles de los generales, ningún lugar es seguro. La policía de Moscú y el FSB están escaneando millones de vehículos en toda la ciudad, pero ni siquiera saben completamente a quién están buscando. El temor dentro del Kremlin es tan profundo que el Centro Estatal de Gobernanza está entrando efectivamente en modo de cierre. En la mañana del 9 de junio, a las 5:30 de la mañana, llegó la última manifestación concreta de ese temor. Los objetivos de Ucrania no eran nombres al azar, sino criminales de guerra registrados bajo la protección del propio Kremlin. Ahora, este va a ser un tema controvertido, y no me importa si YouTube no lo promociona. Voy a exponer la verdad de todos modos. Los temas controvertidos como este terminan siendo suprimidos por el algoritmo, excepto cuando fuerzas al algoritmo a promocionarlo haciendo clic en el botón de me gusta. Gracias a solo 30 kilómetros del Kremlin, en los barrios militares de Palashika, un BMW X-T3 detonó. El hombre dentro era el jefe de suministros detrás de cada ronda, cada misil que Rusia envía al frente, y el sitio de la explosión a menos de 1 kilómetro de donde un general había sido eliminado por el mismo método un año antes. Y la imagen completa de lo que sucedió esa mañana es mucho más escalofriante que el titular. El hombre dentro de ese BMW era el coronel Damir Davidov, jefe de suministros de GRAU, la principal dirección de misiles y artillería del Ministerio de Defensa de Rusia. El dispositivo que terminó con su vida fue quirúrgicamente preciso, una carga conformada de aproximadamente 400 gramos de equivalente de TNT adherida al chasis con un imán, canalizando la energía hacia el compartimento del conductor en lugar de dispersarla hacia afuera. El comité de investigación registró la causa como múltiples heridas. El informante confirmó su identidad y los equipos de respuesta de emergencia fueron grabados usando el nombre Damir en la radio. Sin embargo, la parte más escalofriante no es el dispositivo en sí, sino dónde detonó. El barrio Aviatorov no es un área residencial ordinaria, es un asentamiento militar construido por el Ministerio de Defensa para su propio personal. Oficiales, jubilados y sus familias viven aquí, y estas mismas calles están a menos de 1 kilómetro del lugar donde el teniente general Yaroslav Moskalik fue eliminado por el mismo método en abril de 2025. Al Jazeera había informado sobre la operación Moskalik como un dispositivo casero que detonó cerca de su casa. Ese día, el Kremlin culpó a Ucrania y anunció que se han incrementado las medidas de seguridad. 14 meses después, en el mismo vecindario, a 1 kilómetro de distancia con la misma técnica, otro coronel fue eliminado. Esto no fue violencia al azar, esto fue una repetición quirúrgica. La promesa del jefe del FSB de que el perímetro de seguridad alrededor de los oficiales superiores ha sido reforzado se derrumbó. Esto señala dos realidades: o la célula operativa sigue activa en la zona y Rusia no puede detectarla, o Rusia ha fallado en asegurar incluso un complejo residencial donde vive su propio personal militar. Y el día no terminó ahí. A la misma hora, se encontró un segundo dispositivo en un vehículo en el suroeste de Moscú. El objetivo, un científico, presumiblemente con conexiones en la industria de defensa. El dispositivo fue neutralizado de manera segura. No hubo víctimas. 2 jóvenes sospechosos fueron detenidos bajo cargos de colocar un dispositivo de rastreo GPS. Reuters informó ambos incidentes juntos. 2 dispositivos en vehículos separados en Moscú el mismo día, características de una operación coordinada. Y esta presión coordinada recae sobre una persona más que nada, el hombre obligado a retirarse al subsuelo después de cada ataque, Vladimir Putin. Las reacciones de Putin a esta presión sistemática revelan la magnitud de su miedo a través de evidencia física. Según The Sun, Putin instaló redes protectoras antidrones en su palacio, un sistema apodado telaraña contra posibles ataques de drones ucranianos. Según fuentes del Financial Times, después de afirmaciones de que Israel rastreó y apuntó al líder supremo iraní Khamenei a través de cámaras de seguridad, Putin cerró temporalmente todas las cámaras de vigilancia alrededor del Kremlin y las hizo inspeccionar. Nuevamente, según The Sun, trasladó a sus 2 hijas al Palacio Búnker. Un hacker ucraniano dijo al Financial Times que las cámaras del Kremlin siguen siendo comprometidas.
Bajo la doctrina de seguridad estatal rusa, cada operación de alto nivel dirigida dentro de la capital se evalúa como el primer eslabón en una posible cadena de amenazas dirigida al jefe de Estado. El procedimiento de zona roja se activa automáticamente. Putin y el personal superior deben retirarse a los complejos de Valdai o a los búnkeres profundos de Moscú ante la sospecha de una segunda ola o intento de golpe coordinado. Si el líder de una autoproclamada superpotencia nuclear se refugia bajo tierra en su propia capital por sus propios protocolos, este no es un líder protegido, este es el retrato de un objetivo cazado. El apodo abuelo del búnker ya no es una broma, se ha convertido en el nombre del nuevo estilo de vida de la dirigencia rusa. ¿Por qué Putin entró en pánico? Se vuelve mucho más claro cuando entiendes quién era realmente el hombre que perdió el 9 de junio. Entender quién era Davidov revela por qué este golpe es mucho más profundo que un simple cambio de nombre. GRAU, la principal dirección de misiles y artillería, gestiona la adquisición, inspección y distribución en el frente de todas las municiones de misiles y artillería de Rusia. Cada proyectil que detona en la línea del frente, cada munición planeadora que cae sobre las ciudades ucranianas, cada misil Kalibr pasa por la cadena logística de esta institución. Davidov estaba a la cabeza de esa cadena. Su pérdida no es solo un nombre, es una interrupción estructural en el flujo de municiones al frente. Esta pérdida no puede evaluarse de manera aislada. Debe leerse junto a lo que sucedió 6 meses antes. En diciembre de 2025, el mayor general Faril Savarov, jefe de entrenamiento operativo, fue eliminado por el mismo método en la calle Yasenevo de Moscú, a 20 minutos del Kremlin. Savarov fue el arquitecto del plan de estudios que moldeó cómo luchan los soldados, cómo tratan a los civiles y cómo mantienen el orden en los territorios ocupados. Las manifestaciones en el campo de batalla de crímenes de guerra bajo investigación de la Corte Penal Internacional se evalúan como productos de su doctrina de entrenamiento. Ponga las dos pérdidas una al lado de la otra. Savarov, jefe de la cadena de entrenamiento, más Davidov, jefe de la cadena de suministro, equivalen a las dos funciones principales del ejército sin liderazgo. El hombre que enseñó cómo luchar se ha ido, y también el hombre que suministraba con qué luchar. La evaluación de los analistas de seguridad es aguda. El perfil del objetivo está cambiando. Se ha movido del escalón de mando a los nodos críticos de la cadena logística. El objetivo no es simplemente eliminar a un individuo, sino enviar el mensaje: tú podrías ser el siguiente, a cada rama del ejército. Cada reemplazo escuchará ese clic metálico con cada orden que firmen. Si encuentras valioso este análisis, tómate un momento para suscribirte y activar las notificaciones. No querrás perderte lo que viene. Deja tus pensamientos en los comentarios. Volvamos a la historia. Para entender cómo se ejecutan estas operaciones, observa el arma más efectiva del siglo XXI, la huella digital. Según The Sunday Guardian, el hijo de Davidov, un cadete militar, había compartido una fotografía que mostraba la matrícula del vehículo en las redes sociales. Matrícula y registro del vehículo a dirección de casa, a ruta diaria a objetivo. Una selfie se convirtió en una orden para el fin de su padre. El patrón es mucho más amplio. Cuando un oficial ruso abre un teléfono saqueado del frente en su casa de Moscú, pide comida a su dirección a través de Yandex, o su guardaespaldas comparte una ruta de carrera en Strava, a qué hora el general está en qué ruta, cuándo entra en su vehículo, qué camino toma, puede ser transmitido en tiempo real. Existen estructuras capaces de operacionalizar estos datos. La red de partisanos Atesh y las células partisanas Rose no son espías de cine, personas de apariencia común sentadas junto a ti en el metro matutino, paradas detrás de ti en la fila del supermercado, ciudadanos rusos o tártaros de Crimea. Equipadas con dispositivos de comunicación encriptados y fondos en criptomonedas, estas células pueden colocar ese paquete magnético en el vehículo identificado por inteligencia digital en segundos. La observación de un experto en seguridad lo captura. El adversario plantó un dispositivo bajo tu asiento y ni siquiera sabes quiénes son. Davidov es el último eslabón en esta cadena, pero no el primero. Mapea la geografía y el patrón es inconfundible. En octubre de 2025, el teniente coronel Matsurin, una de las figuras clave en las operaciones de Bucha, fue objetivo a 3.200 kilómetros del punto cero de la guerra, en lo profundo de Siberia. En julio de 2025, el general de división Gudov y 9 de sus oficiales de Estado Mayor fueron alcanzados con precisión milimétrica en su cuartel general oculto en Kursk. Para diciembre de 2025, las ondas llegaron a Moscú. 22 de diciembre, Savarov, a 20 minutos del Kremlin. 24 de diciembre, Klimnov y Gorbanov, en Yeletka, a 17 kilómetros del Kremlin.
Febrero de 2026. Un oficial de policía en la estación Savyolovsky. El mismo mes, un oficial del GRU por asalto armado. Y el 9 de junio de 2026, Davidov, a 10 kilómetros del Kremlin. Desde Siberia, 3.200 kilómetros, a Kursk, detrás del frente, a las calles de Moscú, 20 minutos, al barrio militar, 10 kilómetros. Cada operación un poco más cerca, cada objetivo en una posición ligeramente más crítica. La distancia se está reduciendo, el rango está aumentando y el perímetro de seguridad del Kremlin parece estar un poco más comprometido cada vez. El impacto de esta cadena de ataques dirigidos no se detiene en las calles de Moscú, se extiende hasta las líneas del frente donde están desplegados 700.000 soldados. Las pérdidas, el miedo y la indecisión dentro del escalón de mando erosionan la coordinación de las unidades en el campo. El jefe de entrenamiento, Sabarov, se ha ido. Las unidades de refuerzo están siendo enviadas al frente con una doctrina inadecuada. El jefe de municiones, Davidov, se ha ido. Las interrupciones en la cadena de suministro se sentirán a lo largo de toda la línea. En la evaluación del General Kien, la ventaja y el impulso se han trasladado completamente al otro lado. Los datos de campo confirman esta evaluación. En 2026, Ucrania recuperó más de 600 kilómetros cuadrados de territorio, la primera retirada neta rusa desde 2023. Las líneas rusas están cediendo en múltiples frentes desde Zaporilla hasta Kupiansk. A medida que el colapso logístico en Crimea se profundiza, las unidades en la península de Kimburn están abandonando sus posiciones. Cuando el presidente finlandés Stubb anunció la proporción de bajas como 1:8, 8 rusos por cada ucraniano, estaba articulando una realidad matemática. Ningún ejército puede sostener el combate a ese ritmo por mucho tiempo. La dimensión moral puede superar a los números. Los soldados rusos en el frente ya están soportando condiciones brutales, pero también saben que la estructura de mando detrás de ellos está siendo desmantelada sistemáticamente. Si los generales en la retaguardia no están seguros en sus propios hogares, ¿por qué está luchando el soldado en el frente? Los soldados rusos que se rinden están diciendo a los operadores de drones ucranianos: nuestros comandantes nos envían en asaltos suicidas. Dicen que nos darán de baja si nos negamos. Esta presión de dos frentes, la ventaja tecnológica de Ucrania desde el frente, la disolución de su propio mando desde la retaguardia, puede indicar que el ejército ruso está entrando en una de las pruebas más severas de su historia. Cada operación dirigida es una violación de seguridad y alguien debe responder por ello. El ejército señala a la FSB: no pueden proteger a nuestros generales. El FSB señala al ejército: las filtraciones se originan con ustedes. Esta culpa mutua está sacudiendo el ya frágil equilibrio de poder de Putin. Y el trato de seguridad a cambio de lealtad, uno de los pilares del régimen, ya no se sostiene. Donde no hay seguridad, la lealtad se evapora rápidamente. Oligarcas y burócratas están trazando silenciosamente sus propios planes de salida. El asunto Leonov añade otra capa más. Informes emergen de que el comandante de la Fuerza Aérea rusa, Leonov, cayó de una ventana. No confirmado, pero un patrón inquietantemente familiar en Rusia. La pregunta es una catástrofe de dos puertas. Si Ucrania lo llevó a cabo, existe acceso operativo a Moscú. La seguridad se ha derrumbado. Si fue una purga interna, el Estado se está consumiendo a sí mismo. Ha comenzado el autocanibalismo. La línea que incluso los propagandistas rusos se vieron obligados a admitir captura la magnitud de esta fractura. Nuestros generales están más seguros en casa que en el frente. Los estacionamientos de Moscú se han vuelto indistinguibles de las trincheras de Donbass. ¿Cuánto tiempo puede un régimen que no puede proteger a sus generales en su propia capital sostener la afirmación de defender sus fronteras? Davidov se subió a su coche a las 5:30 de la mañana. Era su última mañana como jefe de suministro de municiones. A 1 kilómetro de distancia, un año antes, otro general había sido eliminado con la misma técnica. Y cada mañana en Moscú, otro alto funcionario comienza el día mirando debajo de su vehículo. El miedo ya no es unilateral. Su aliento frío se siente en los pasillos del Kremlin. ¿Qué opinas sobre esto? Compártelo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los últimos análisis de PPR Global. Gracias por elegir.